Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia de mi mejoramiento personal. El título de esta conferencia de hoy es ¿Cómo superar la epidemia del miedo? Y esta es una actualización de la conferencia que hace año y medio, el 12 de marzo, celebramos con otro título, con el título de Soluciones a un entorno peligroso. Bien, ¿por qué estos dos cambios? Pues en aquellos tiempos, hace un año, plantear soluciones para un entorno peligroso era lo más correcto. Se trataba de ver, de analizar cómo era el entorno, no solamente el año pasado, sino el antepasado y el antepasado. Vivíamos en un entorno en el cual se nos comunicaba a través de los medios de comunicación pues todas las malas noticias posibles, ¿no? Los mercaderes del caos, así llamábamos a este tipo de personas que viven de las malas noticias, de publicar catástrofes, de manera que el grado de concienciación de la ciudadanía pues es un grado bajo. Sin embargo, pues en el 2020 han ocurrido cosas muy especiales. Estamos hablando de un aceleramiento del miedo. Por eso le llamamos cómo resolver esta epidemia del miedo. Podemos analizar cómo ha ido el 2020 y podemos ver que no es que haya habido ninguna guerra, ninguna catástrofe nuclear, ni ningún terremoto en especial, pero nos dicen que ha habido un virus que es muy contagioso y estos medios de comunicación pues nos están diciendo que esto es una pandemia mundial cuando los datos no se asemejan a lo que sería una pandemia. De hecho, los datos de fallecidos en España en el año pasado, en el 2020, da una cifra de 14.000 personas menos que los fallecidos en el 2019. Y habría que ir hasta el 2014 para encontrar una cantidad similar a los fallecidos en el 2020. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, unos pueden hablar de pandemia, otros pueden hablar de mentiras, etcétera. Dejémoslo ahí. Es una cuestión social. Desde luego sí que hay personas o corporaciones que se benefician de esta situación. Podríamos decir, pues la industria farmacéutica, por ejemplo, que con el pretexto de una crisis sanitaria, pues nos está fabricando una vacuna que no sigue los protocolos normales de una vacuna, que deberían ser entre 6 y 10 años la elaboración, las pruebas, etc. Bueno, pero el tema de la conferencia de hoy no es analizar a nivel social cómo está este tema, ¿no? Cada uno es consciente de lo que ocurre en base a la información que toma. Si solamente nos atenemos a la información que nos da la televisión, todas las televisiones y la prensa oficial, pues estamos ante una gran pandemia y esta pandemia es una pandemia de miedo. Se nos está contagiando un miedo de una forma atroz. No hace falta más que salir a la calle y ver lo que se está creando, ¿no? Estamos creando una sociedad muy cercana a la que proclamaba George Orwell en su libro 1984, y es una sociedad muy distópica, ¿no? Muy, muy triste y, pues, en fin, que creo que con un gran recorte de derechos humanos, que eso nos perjudica a toda esta sociedad. Bien, en la conferencia
en cuanto a un entorno peligroso del año pasado, pues veíamos que se nos estaba vendiendo un entorno peligroso. Se nos estaba haciendo creer que la vida era una amenaza. Se nos producía un miedo que eso se reflejaba en una sociedad temerosa, escondida, afligida. Ahora todavía se ha potenciado mucho más todo esto. Os voy a citar algo muy interesante, una frase que yo la tengo grabada a fuego, y dice así: el miedo y la confusión se curan con el conocimiento de la verdad. Conócete a ti mismo, conoce la vida y serás libre. Entonces, el propósito de estas conferencias son darnos pequeñas partes de la verdad y que cada uno las digiera y reaccione o accione de acuerdo a lo que piense acerca de ellas. Si solamente tomamos la información que vemos en los medios de comunicación, lógicamente nos va a crear un estado emocional muy bajo, un estado emocional en el cual estemos temerosos de relacionarnos, de salir a la calle, con mucha cautela de con quién nos encontramos, etc. Bien, no quiero ser catastrofista, pero esto no es cierto. Y a lo largo de esta conferencia vamos a ver qué soluciones hay para salir de este estado mental tan desastroso en el que gran parte de la población está bajo un estado de shock o de miedo. De hecho, las medidas que se están tomando a nivel social, por lo menos en España, poco sabemos de las medidas que se están tomando en distintas partes de Europa, como Suecia, Holanda, Suiza, etcétera, que son medidas menos restrictivas que las que tenemos en nuestro país. En nuestro país estamos bajo un confinamiento, estamos bajo un uso de mascarilla obligatorio, estamos bajo la amenaza, bueno, para unos no será amenaza, obligatoria de una vacuna que no nos dan las garantías de que sea una solución. De hecho, las propias farmacéuticas se eximen de responsabilidades, el propio gobierno se exime de responsabilidades de efectos secundarios de esta mal llamada vacuna, que en realidad es un medicamento. Bien, esto es lo que nos está ocurriendo. Tenemos la amenaza de una pandemia, tenemos un confinamiento, tenemos una obligación de circular por la calle con un distanciamiento social respecto unos de otros, con un uso de mascarilla que realmente tampoco nos garantiza que nos vaya a proteger de un virus tan minúsculo que puede pasar a través de las ranuras de las mascarillas. Bueno, pero estos son datos que cada uno lo tiene que inspeccionar y pueden ser reales o no para él. Para mí lo son. Me preocupa esta situación porque, como he dicho, se está asemejando bastante al panorama que nos presentaba George Orwell en la novela de 1984. Bueno, cada persona en función de lo que escuche en los medios de comunicación o deje de escuchar, tendrá un nivel de realidad, un punto de vista distinto acerca de este tipo de cosas. Se podrá decir que si solamente escuchamos las malas noticias con las que nos bombardean, pues entonces nosotros mismos vamos a caer en esa realidad. Vamos a pensar que esta vida pues está siendo amenazada y entonces nos vamos a tener que estar escondiendo unos de otros. Y este es el panorama que nos están mostrando. Este es el panorama de un Estado totalitario o una sociedad totalitaria en la cual los derechos y libertades de cada uno se ven reducidos por
en defensa de que no nos contagiemos de este llamado virus, pues ponemos nuestra libertad en la picota. Preferimos la seguridad a la libertad. Y yo propongo que seamos libres. Por eso, la mitad de esta conferencia la vamos a dedicar a qué tipo de soluciones o qué tipo de acciones podemos realizar para realmente salir de este estado de miedo o de catarsis en los que estamos cayendo la mayor parte de la población. Repito, cada uno es libre de pensar y de actuar de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que considere que es real para él. Las propuestas que os voy a hacer esta tarde van a ser propuestas a nivel individual. Cómo salir de esta sensación o de esta parálisis de miedo con unos ejercicios sencillos pero muy poderosos. Son acciones que podemos hacer y que las vamos a repasar, y me gustaría que dentro de 2 semanas pues lo pudiéramos comentar. Aquellas personas que apliquen estos consejos, pues pienso yo que van a experimentar cambios, se van a encontrar en un estado mejor de bienestar del que actualmente nos encontramos. Bien, entonces, dentro de las distintas formas que podemos tomar para disminuir esta amenaza del miedo, la primera y la que considero más importante, y esto ya lo veíamos en la conferencia del año pasado, sobre las soluciones para un entorno peligroso. Aplica lo mismo ahora. Si tenemos un foco que nos contagia el miedo, que es medios de comunicación al unísono, televisiones, prensa, etcétera, ¿por qué no seleccionar qué tipo de información queremos aceptar? Dicho genéricamente, yo mencionaría como decir, apaga la televisión, no leas los periódicos. Bien, no vamos a ser tan estrictos. No se trata de apagar la televisión cuando estamos casi 15 horas en casa y el recurso a distraernos es pues, ver los programas de televisión. Lo que me refiero es a este tipo de informativos donde son informativos de terror acerca de cuál es la situación, acerca de sembrar más miedo. ¿Qué es lo que haríamos? Pues simplemente seleccionar lo que viéramos en televisión, evitar este tipo de programas informativos donde nos van amenazando, que algunos incluso se ha demostrado que son noticias falsas, ¿no? Entonces, simplemente con seleccionar el tipo de información que queremos recibir. Si te gusta el fútbol, puedes ver un partido de fútbol. Eso no te va a reducir tu nivel emocional. O si te gusta el cine y hay una película interesante, también la puedes ver. Pero observa cómo hasta los programas de entretenimiento te están amenazando con que hay una crisis sanitaria y tenemos que tener mucho cuidado porque hay un virus muy peligroso. Y esto repetido, es como si tú a una persona le repites constantemente pues que es fea o es torpe. Entonces, esa persona, aunque no se sienta así, pues a base de machacarle con ese tipo de comentarios negativos, le vas a hacer sentir que no se va a encontrar tan segura de sí misma. No sé si lo entendéis, ¿no? O simplemente con decirle que no vale para algo. Muchas veces una persona suprime sus sueños o aquello por lo que querría dedicarse, porque es lo que le gusta hacer en la vida, pues por comentarios de otras personas que le dicen que no sirve para eso. De alguna manera, los medios de comunicación nos están diciendo
que esta sociedad es muy peligrosa y que mejor nos quedamos en casa. Entonces, primera propuesta, probar una semana a no... Si tú estás viendo un programa en televisión, un noticiero, y estás viendo que te están dando continuamente noticias, en Madrid sube el número de fallecimientos o las pruebas del PCR sube el número de positivos, etcétera, etcétera. Y tú, obsérvate, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras más animada o te encuentras más triste? ¿Notas que te apetece menos salir y disfrutar o notas que empiezas a tener miedo y prefieres quedarte en casa? Obsérvate a ti misma. Si estar viendo la televisión o leyendo los titulares de los periódicos o los propios periódicos o incluso en redes sociales, tú notas que tu estado emocional está siendo cada vez peor, que notas que te estás contagiando de ese miedo, por favor, apaga la televisión. No leas el periódico. Haz un poco de ayuno digital. Simplemente trata de estar una semana sin recibir ese tipo de noticias y observa cómo te encuentras. Esto va a ser una práctica que os voy a proponer al final de esta conferencia. Otra de las cosas, la primera sería reducir el consumo de televisión y de prensa en función a que te están inundando de malas noticias. No quiere decir que apagues la televisión o que dejes de leer el periódico, pero observa que la mayoría de las noticias que nos están inundando son malas o muy malas noticias y eso influye en nuestro carácter emocional. Entonces, trata de medir todo eso. Si tú te encuentras que te estás sintiendo peor, corta. Prueba durante una semana y observa cómo te encuentras. Primera. La segunda, nos están vendiendo un entorno peligroso, amenazador, el virus. Realmente desconocemos. Pensamos que el virus está en el ambiente. No está en el ambiente. El virus se transmite a través de las gotitas de saliva minúsculas que despedimos al estar en contacto con otras personas. Entonces, manteniendo 1,5 metros de distancia, incluso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que no es necesario el uso de la mascarilla. Bueno, si estamos en que queremos llevar la mascarilla por precaución, adelante con ella. Pero la segunda sugerencia es, sal a la calle y observa el entorno. Observa los edificios, observa los parques, observa a los niños jugando. Observa que la vida no es triste, la vida es bella, tienes muchas cosas que disfrutar. Entonces, el que des un paseo alrededor de la manzana todos los días, observando cómo son los edificios de tu entorno, cómo es el paisaje. Si tienes un parque cercano, sal. Si hay un parque infantil y ves niños jugando, corriendo, obsérvalos. Eso es la vida. Eso es la vida. No es lo que nos venden. No tenemos que estar en una trinchera. Bien. Segundo consejo, entonces, sería dar un paseo y observar la naturaleza. Observar a los niños, observar a los animales, observar el verde, observar tu entorno. No es tan amenazador como nos lo presentan los medios de comunicación. Tercer consejo sería, ¿por qué no aprovechamos para ordenar nuestra vida? Ahora tenemos una gran ocasión. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que podemos poner orden en nuestro entorno cercano, en nuestra casa, en nuestros archivos, en nuestro medio más cercano. ¿Qué significaría? Pues hacer limpieza, retirar cosas que hemos ido acumulando y que no nos sirven para nada, que son cosas a las que nos apegamos todavía, pero liberarnos de todo eso. Cuantos menos cosas que no necesitamos tengamos, mejor, porque lo único que hacen es ruido en nuestro entorno.
Entonces, si simplificamos todo este tipo de cosas y decimos, mira, ¿por qué tengo yo este libro de un amigo que me lo dejó prestado y llevo un año sin leerlo y lo tengo ahí haciendo ruido? Cada vez que lo veo digo, lo tengo que leer. Pues decide, si no lo vas a leer, devuélvelo. Pon orden en tu entorno. De la misma manera, entra en la cocina, entra en el cuarto de baño, haz limpieza y verás cómo te encuentras mejor. Este es un ejercicio que todos lo hemos experimentado. El simple hecho de poner una lavadora y tener de nuevo la ropa limpia, lista para ser usada, pues nos produce un bienestar, ¿no es así? De otra manera, si vemos que el cajón de la ropa para lavar está lleno, pues eso nos está trayendo malos recuerdos. Entonces, el poner limpieza y orden en nuestro entorno también nos va a ayudar a mejorar emocionalmente. Esto, hemos dicho, ordenar nuestra propia vida. Por supuesto, este ordenar nuestra propia vida también implica eliminar aquellas cosas que nos trastornan. Si tenemos algunas cosas, facturas que nos recuerdan malos momentos de la vida, etc., eliminarlas si no las necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar las cosas que nos traen malos recuerdos y ponernos en una actitud de tener en nuestro entorno un ambiente más agradable y más sano. Esto también implica no solamente las cosas, muebles, papeleo que tenemos traspapelado, poner orden en ese entorno. Y esto implica también poner orden con las personas, con las actividades que hacemos. Si estamos haciendo actividades que no son de nuestro gusto, eliminarlas. Si te has obligado a tener que ir los martes con un grupo de personas que no son de tu agrado y vas a disgusto, pero vas porque te has comprometido, pues despídete. Lo puedes hacer de buena manera, mejor. Entonces, aquellas actividades que no son de nuestro agrado, aquellas personas que no nos sientan bien, que nos producen malestar, pues deja de hablar con ellas durante un tiempo. Verás qué resultados tienes. No provoques citas indeseadas, no provoques situaciones que no te agradan. Trata de simplificar la vida y buscar aquellas personas y aquellas cosas que te hacen disfrutar. Yo, por ejemplo, en diciembre del año pasado, del 2020, me hice un propósito. Dije, mira, en mi entorno en 2020 conocí a muchísimas personas de muy buena calidad. Estoy muy satisfecho en lo personal del 2020, porque es como si hubiera conocido en un año lo que a ritmo acelerado lo que en 10 años hubiera conocido, ¿no? Entonces, por ese lado estoy satisfecho. Pero me pregunté, dije, bueno, dentro de todas estas personas, hay personas con las que yo tengo un cierto compromiso, pero no concuerdo en muchas cosas. Realmente siento que además esta relación con ellas me frena en mis ambiciones personales, en mi desarrollo personal. Entonces, ¿qué decidí? Bueno, tampoco hice una lista, pero decidí que no iba a provocar encuentros con personas que no me aportaban nada, que simplemente querían mi amistad para quejarse de la vida y que yo les diera una palmadita en la espalda. Entonces, de una forma discreta, ¿qué es lo que he ido haciendo? Pues no provocar encuentros con este tipo de personas y, de verdad, dentro de los proyectos que tengo para el 2021, ya tengo un cierto número de personas seleccionadas que sé que en el futuro voy a tener muy buenas relaciones y muy buenos proyectos con ellas. Esto iría en el cuarto capítulo que os he mencionado, es eliminar cosas y personas que te trastornan. Entonces, voy a hacer un resumen de todo esto que hemos hablado. Ante esta situación, ante esta
ante esta situación actual, a la que yo llamo que estamos bajo una epidemia del miedo, ¿no? Por todo lo que nos bombardean, con las noticias, que las podemos creer o no, pero si tú estás 2 horas al día frente al televisor y estás alimentándote de este tipo de informativos, seguro que te vas a contagiar de miedo, pero seguro. Yo lo probé con un informativo de 1 hora y no pude soportarlo, la verdad. Tantas malas noticias, en 1 hora tuve que apagar la televisión. Bueno, entonces, ante esta situación, ¿qué herramientas tenemos para poder superar este estado emocional de miedo? Pues bueno, las propuestas que yo ya... a ver, no son unas propuestas que yo me las invento, sino que están estudiadas, las he sacado de libros, principalmente de mi autor favorito, Ronald Hubbard, donde nos da buenos consejos y yo cuando los he aplicado nunca me han fallado. Entonces, punto número 1, si medimos el tiempo que pasamos frente a la televisión o leyendo los periódicos oficiales y vemos que eso nos está perjudicando, nos hace sentirnos pues más tristes, cortarlo. Estate una semana sin escuchar la televisión o sin leer los periódicos y vamos a ver cómo te encuentras. Haz la prueba. Os propongo, a partir de hoy, durante una semana, tener en cuenta este dato, cómo la televisión y la prensa afecta a nuestro estado de ánimo. Si tú sientes que te hace sentirte más triste, menos animado, pues redúcela o quítala. Primer consejo. Segundo, algo muy sencillo. En lugar de quedarte en casa, pues no sé, sin saber qué hacer, echando la siesta, sal a dar un paseo. Observa tu entorno. ¿Cómo es? Observa los edificios, observa la naturaleza, vete a un parque, disfruta viendo a los niños cómo corren, cómo juegan. Eso seguro que sube tu tono emocional. Bien. Tercero, ordenar tu propia vida. ¿Qué es lo que tienes que ordenar? ¿Tienes papeles, que tienes cosas atrasadas? ¿Tienes pequeños proyectos que querías hacer que los has dejado atrasados? Ordénalos, acábalos ahora. Y cuarto, eliminar cosas que te trastornan. Cosas, personas, circunstancias que tú sientes que te están trastornando, que te perjudican emocionalmente. No quiere decir que cortes con familiares ni con amigos, sino simplemente no provoques citas que sabes que no son de tu agrado. Con estos 4 consejos nos volvemos a ver en la próxima conferencia dentro de 2 semanas, la segunda parte de esta conferencia, donde daremos métodos muy eficaces que puedes usarlo a diario y que seguro que en menos de un mes te van a hacer sentirte mucho mejor. Mi recomendación es que si no lo conoces, puedas hacerte con este libro que es el que recomiendo hoy, el libro de autoanálisis de mi autor favorito, Ronald Hubbard, donde es un libro de ejercicios. Es un libro que tiene muchos ejercicios para hacerlos tú personalmente en la intimidad de tu hogar. Volveremos a tratar de ello dentro de 2 miércoles en esta misma conferencia, donde trataremos la segunda parte de cómo superar esta epidemia del miedo utilizando autoanálisis. Lo puedes adquirir ya en nuestras direcciones, que la vamos a poner ahora al final de la conferencia, para ir adelantando. Y vas a recibir muy buenas noticias. Es mi recomendación. Y con esto creo que vamos a dejarlo aquí. Si queréis poner en práctica estos sencillos ejercicios que hemos mencionado, os los recomiendo, os van a hacer sentiros mejor
y vais a poder ayudar a más gente también. Por mi parte, nada más que decir, me despido. Os dejo el cartel con las direcciones donde podéis pedir el libro o podéis estar en contacto con nosotros, tanto en Facebook como en Instagram, o podéis visitar nuestra página web, mejoramientopersonal.com. Tenéis también el teléfono donde podéis hacer los pedidos que se os envían en 24 o 48 horas y podéis tener el libro ya para poder empezar a leerlo. Incluso que sepáis también que podéis hacer un curso a distancia con este libro y en nuestras próximas conferencias os anunciaremos futuros talleres en los que podréis ejercitaros también con estas técnicas. Para finalizar, me gustaría leeros una frase que me gustaría que la tuvierais en cuenta. Y dice así: el nivel de salud de una persona, el nivel de cordura de una persona, el nivel de actividad y de ambición de una persona dependen de su apreciación de la peligrosidad de su entorno. Quiere decir que sea cual sea tu realidad acerca de la peligrosidad de tu entorno, también va a depender tu salud, tu nivel de cordura, tu nivel de actividad y tu ambición en la vida. Y os dejo con estas palabras de mi autor favorito, Ronald Hubbard. Muchas gracias y hasta la próxima.